palabra del Señor que nos motiva. No solo nos enseña, sino que nos motiva. Eso quiere decir que nos da ánimo, nos da injundia. Ya hablando bien mexicano, no sé si estará todo correcto, pero bueno, son parte de mis estudios también. Entonces, ánimo para hacer lo que tenemos que hacer y para hacerlo bien. Y el día de hoy el mensaje es viva para dar. En Pensamientos para una vida victoriosa, el mensaje es viva para dar. Yo no sé para qué vive usted. No estoy diciendo que no valga la pena, no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de su existencia terrenal? A eso me refiero. ¿Cuál es el propósito de su existencia terrenal o el propósito de su vida? Es interesante, no todo el mundo se pregunta, pero hay personas que sí. Y se cuestionan. Porque una vida sin propósito es una vida sin un blanco, sin una dirección. Y la verdad es que para avanzar necesitamos eso. Una dirección, un punto hacia el cual dirigirnos y hacerlo a lo largo de toda nuestra existencia, poder evaluar nuestro transcurso o transcurrir y así sucesivamente. ¿Cuál es el propósito de su vida? Lo que les voy a decir ahora, no lo apliquen de ninguna manera. Lo que es más, después de que yo lo diga, hagan cuenta que no lo escucharon, pero es que es una realidad, es una verdad esta. Hay un grupo de amigos de lo que se conoce en Chile como la enseñanza media o el high school aquí, que todavía están ahí en comunicación. Uno de ellos, cada vez que le tiene la oportunidad, sin que le pregunten cuál es el propósito de su vida, dice: ¿para qué están los amigos? ¿Y sabe qué es lo que dice él? Para fregar a los amigos. Creo que nadie se le ha escapado, pero también no sé qué gracia tendrá que todos siguen siendo amigos de él. Hermanos, eso es el mundo. Que quede claro, eso es en el mundo. Aquí las cosas son muy distintas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar cuentas. Tendremos que dar cuentas. De hecho, la palabra del Señor es tan estricta, si se quiere decir de algún modo, que nos dice que vamos a dar cuenta o tendremos que dar cuenta incluso de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y en todo, absolutamente en todo lo que digamos, nosotros tenemos que procurar simplemente o siempre ser de bendición. Ser luz, ser sal, precisamente eso. Creo que la gran mayoría todavía es algo o bastante menor que yo. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a decir, no he dejado de aprender. No he dejado de estudiar, no he dejado de aprender y gracias al Señor por ello. Ahora, lo bonito de esto es que uno puede ver resultados, se puede ver frutos. Y de eso nosotros podemos sentirnos profundamente contentos y agradecidos con el Señor de darnos esa oportunidad. ¿Cuál es el testimonio de su vida, por ejemplo? ¿Quién era usted? ¿Quién es usted hoy? ¿Quién espera ser dentro de 5, 10, 15 y 20 años? ¿Lo ha pensado? Hay que pensarlo. Su vida tiene que ser una fuente de inspiración para aquellos que no conocen a Cristo y para aquellos que conocen a Cristo. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hermanos, ¿está usted siendo ejemplo? Y aunque ya no sea tan joven, todos tenemos que ser ejemplo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tomemos las decisiones correctas y lo más importante, tomar la decisión de ser nosotros diferentes, de ser mejores, de ser más como Cristo para que el mundo, y eso incluye el prójimo, y el prójimo incluye nuestros hermanos, los que formamos parte de esta familia, que seamos bendecidos, que nos bendigamos mutuamente. No hay que esperar situaciones trágicas o de emergencias o de extrema necesidad para hacerlo. Siempre habrá una forma de poder bendecir a alguien. Entonces, el día de hoy yo les voy a presentar una alternativa, una posible decisión que usted pueda tomar respecto de cómo vivir o para qué vivir. No sin antes hacer oración. Oremos.
Padre amado, gracias porque usted sigue con nosotros y porque es su palabra la que el día de hoy nos instruye y nos ilumina su Santo Espíritu al entendimiento de ella. Rogamos su dirección en el nombre y los méritos de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El dar no tiene que ver con el tener o el tener mucho. Hay quienes no tienen y lo dan todo. Más bien tiene que ver entonces con la actitud del corazón. Y la actitud del corazón es alimentada por lo que haya entrado por nuestra mente, por nuestro cerebro. ¿De qué forma nutrimos el corazón para enternecerlo? Por medio del estudio de la palabra del Señor y de la oración. La transformación a la cual nosotros estamos supuestos no es algo que se dé de manera automática. Tenemos que poner nuestra parte o nuestro esfuerzo. Transformaos, dice la palabra. Eso quiere decir, ustedes hagan lo suyo, hagan lo propio. Él ya ha hecho lo primero y lo más importante. Dios nos ha rescatado de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vida pecaminosa. Nos ha perdonado nuestros pecados y todavía más ha depositado las arras de la salvación en nosotros, que es la presencia permanente del Espíritu Santo, que nos empodera, que nos capacita y nos da todo el poder que necesitamos para ser como debemos ser, como nuestro Señor Jesucristo. Viva para dar. No piense en lo que tiene o en cuánto tiene, porque la verdad es que no solo se trata de dar económica o materialmente. Usted puede dar de muchas maneras, y lo más interesante de todo esto es que es nuestro Dios mismo quien nos dice de que absolutamente nada pasa desapercibido delante de sus ojos. Del mismo modo que ni siquiera esas palabras ociosas, sin sentidos o de no bendición que puedan salir de nuestros labios, Él no solo está pendiente o atento de lo malo, sino que también de todo lo que nosotros hacemos bien. Que ni siquiera un vaso de agua que demos a quien lo necesita será pasado por alto. Y eso tan simple, e incluso eso tan pequeño, pero tan vital, trae grande bendición. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros al tomar la decisión de dar, ya le expliqué lo que significa, siempre va a ser de bendición para nosotros. De hecho, la palabra del Señor en Lucas, el capítulo 6, versículo 38, dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Cuándo? Dad y se os dará. Dad y se os dará. Ahí nos dijo qué es lo que se nos dará. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo nos llama la atención sobre una realidad que nosotros no podemos negar. A veces quisiéramos negarla o rechazarla, pero la verdad es que después de analizarlo yo llego a la conclusión de que en lo más profundo de nuestro ser, con toda modestia, con todo lo bueno, con todo lo generoso que nosotros podamos ser, no viene de la nada. En el fondo viene de una o de alguna necesidad que podamos nosotros tener. Cada uno cuestiónese al respecto, pero si una persona da algo, es porque en el fondo está necesitado o necesitada de algo. Y es su forma, ya sea de pedirlo o es su forma de esperar que le pueda llegar de alguna manera de regreso. Entonces, todos queremos recibir algo o todos necesitamos recibir algo, porque no todos lo tenemos todo. Y dentro de esas cosas que nosotros necesitamos y que no es material y que no cuesta, está el amor. El amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y por qué todos amarse? ¿Y por qué los unos a los otros? ¿Será porque todos lo necesitan? ¿Será porque todos lo necesitamos? Efectivamente, así es. Ahora, lo interesante es que para recibir primeramente hay que dar. Y para recibir en lo que nosotros necesitamos. Porque no siempre va a recibir. Usted puede dar un dinerito, usted puede dar una ofrendita, usted puede dar un regalito, y usted no lo necesita. Pero usted necesita aprecio. Usted necesita reconocimiento. Usted necesita un apapacho, usted algo distinto. Pero ese algo distinto, cualquiera que sea, lo va a recibir en la medida que usted en primer lugar se ha tomado el tiempo y la dedicación para proveer para alguien. Ese mismo versículo, en otras palabras, dice: den y recibirán.
Den y recibirán. Piense por un instante y tome conciencia. ¿Qué es lo que puede usted estar necesitando? Podríamos hacerlo al revés, pero lo vamos a hacer así. ¿Qué es lo que usted puede estar necesitando? ¿Qué es lo que no ha recibido? ¿Qué es lo que incluso le ha pedido usted tanto a Dios? Y ahora usted también tiene que pensar entonces el por qué. Sabemos que Dios nos puede decir sí inmediatamente, nos puede decir al ratito, y nos puede decir así como vas, así como estás, de plano simplemente no. Pero es que yo lo quiero, es que yo lo necesito. Sí, la verdad que sí, se te ve, se te nota. Pero tú primero tienes que dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. No siempre se va a tratar de exactamente lo mismo, pero en la proporción, en la cantidad, en la calidad, en el grado de satisfacción que pueda llegar a producir en su vida, del mismo modo en que usted lo produjo en otra persona, el Señor lo va a producir en usted y todavía aún más con creces. Yo lo veo claramente en el versículo. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Hermanos, recuerden, no se puede cosechar sin primeramente sembrar. Y la siembra de un grano, de una papita, de lo que sea que usted siembre, esperamos, dependerá de muchos factores, pero se espera mucho más de lo que usted sembró. 10 por 1 es nada, 50 es bueno, 100 es mejor. Y la palabra dice que a ese punto Él puede llegar a bendecirnos. Entonces, muchos no tienen porque no dan. No tienen porque se niegan a dar. Y vuelvo a decir, la bendición del Señor, el regreso de parte del Señor puede venir de distintas maneras. Lo interesante es que vendrá de la manera o de la forma o en la especie en que usted más lo necesite. Mi esposa tiene no sé si da un trato específico con el Señor, pero siempre que quiere algo me dice: Daniel, quiero que sepa que esto, porque sabe que el Señor se lo va a dar. Y después el Señor se lo da. Y se lo da de cualquier forma, de cualquier manera, de cualquier persona que no nos lo esperamos, pero sabemos que llegará. Entonces digo, ya dijo, ya le va a llegar. Y le voy a decir, y no me pide a mí, se lo pide al Señor. El Señor, que conoce los deseos de su corazón, se los concede. Den y recibirán más. Nunca le ganaremos a Dios a la hora de dar. ¿Cómo sale usted de casa preparado cada día? Recuerde que usted tiene que tomar la decisión de dar. Usted puede tomar la decisión de pedir o de esperar, o la decisión de dar. Si usted toma la decisión de dar, que el propósito de su vida sea dar, usted no tendrá que estar ni pidiendo, ni siquiera expectante, por decirlo de algún modo, porque tendrá la confianza absoluta por fe, viva, que es activa, que es obediente, que el Señor le va a conceder los deseos de su corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hagan lo bueno, y todas las demás cosas las van a tener que pedir, rogar, suplicar, vendrán por añadidura. Hay quienes luchan y se esfuerzan por un centavo más, por un carro más, por una casa más, etc. Porque es el objetivo de su vida, pero olvidan de dejar las cosas en las manos del Señor. Hay personas que están de un trabajo en otro, de una experiencia en otra, y no salen de ese derrotero, de ese círculo vicioso. Porque la prioridad es hacer la voluntad de Dios. La prioridad es hacer la justicia. La prioridad es hacer el bien. La prioridad es dar para recibir. En Juan capítulo 10, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted viva una vida satisfecha. Y por tal motivo Jesús dijo: mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Es interesante, estamos hablando del propósito de la vida, el propósito de nuestra vida. ¿Cuál fue el propósito de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo? Venir para que nosotros tuviéramos salvación, para que tuviésemos el perdón de nuestros pecados, para que obtuviésemos vida eterna. Pero juntamente con eso, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y el Señor nos enseña, y el Señor nos ha estado enseñando siempre, y de manera especial podemos decir a lo largo de este año, lo mismo que hizo el año pasado. Y nos dice, ¿cómo es que ustedes pueden tener esa vida plena y abundante? Si ustedes se fijan, consideremos solamente la experiencia del año pasado, podríamos decir que ha sido el año más satisfactorio, más placentero, incluso más que mayor provecho ha traído a nuestras vidas. Además de habernos librado de enfermedad y de muerte, ha sido el tiempo en que servimos, el tiempo en que dimos tiempo, dimos trabajo. Salió dinerito de nuestros bolsillos también. El vehículo se rentaba, el vehículo se pagaba, el vehículo se le echaba gas. Y si contamos la cantidad de personas por la cantidad de horas, las cajas algunas las conseguimos del gobierno, otras de otra parte, pero hubo un costo. Lo pagamos nosotros. ¿Y qué nos ha significado? ¿Qué nos ha traído como consecuencia? No solo el estar vivos, sino que el estar activos. Y al estar activos estamos contentos, estamos gozosos, y tenemos paz. Nunca he tenido más paz en mi vida que ahora en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Por la seguridad absoluta de estar en la voluntad de Dios. Y todos los que han estado en la voluntad de Dios han tenido esa paz. Les decía el domingo, una década por lo menos que yo no sé de preocupaciones. Supe de preocupaciones, que llegaba la noche y que no podía dormir, tenía que pensar en esto, y cómo le hago. Y al siguiente día despertaba en la mañana y todos los problemas estaban ahí. Y sin embargo, ahora, y gracias a esto, hemos experimentado esa paz que Dios da, esa paz que el mundo no conoce, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros vamos por el mundo y les contamos esto, yo voy y lo converso, se los cuento, y no lo entienden muy bien. Pero qué bueno que se intriguen, porque es una forma para que ellos puedan interesarse y les entre la curiosidad y quieran saber más. Por escrito he compartido mi testimonio de estas situaciones y de otras en mi vida, y el Señor ha tocado corazones. Hermanos, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Platicaba con la hermana Rose, la tesorera de la iglesia, y siempre estamos platicando acerca de todo lo que ha ocurrido en este último tiempo a raíz de la pandemia. Pues es el tema, ¿no? ¿Verdad? Y la verdad es que siempre ha habido algo, pero ninguna tan fuerte como esta, ni ninguna con tanta bendición o provecho. Nos quedan 2 y cachito, digamos 3 pagos solamente para terminar de pagar el aire acondicionado que aquí tenemos. Y esto lo hicimos en plena pandemia. Toda esta renovación también. Y seguimos allá y vamos a seguir y vamos a seguir. Hermanos, cuando vemos esto, cuando vemos que iglesias se cierran, cuando pastores que abandonan el ministerio y así sucesivamente, y nosotros estamos así, no les dice algo a ustedes esto. A mí me dice que estamos en la voluntad del Señor, que tenemos la unción del Señor, que tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios sobre nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Simplemente obedecer. Darnos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino para que nosotros tuviésemos una vida abundante y plena y abundante, ¿qué es lo que Él hizo? Además de traernos el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, Él mismo era la palabra viva o viviente, porque hacía la voluntad del Padre. Y luego de eso, Él mismo vino a darse. No solo nos dio, sino que se dio a sí mismo por nosotros y para nosotros. De alguna forma es lo que hemos estado haciendo, es lo que debemos seguir haciendo. El apóstol Pablo lo aprendió,
lo aprendió muy bien y él nos lo dice en Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y he sido un esfuerzo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Podemos decir nosotros eso? Creo que podemos decirlo con toda modestia. Ha sido parte de nuestro quehacer y así el Señor ha ido provocando cambios en las vidas. Cada vez veo a mis hermanos y no puedo dejar de reconocer, de admirar y dar gracias a Dios por el cambio, por la transformación que Él ha ido haciendo en cada uno de nosotros, en todos ustedes. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. ¿Quién le inspiró a Él? Jesucristo. Las palabras de Jesucristo y Jesucristo viviendo dentro de Él. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Hace un par de semanas, 2, 3, quizás 4 semanas, un par de semanas, no por 5, estaba en una plática telefónica y lo puse en speaker para que escuchara a mi esposa, porque yo dije, esta va a estar interesante. En realidad lo interesante de la plática es que iba a tener un buen tiempo con un primo que no hablaba con él hace mucho tiempo. Y en medio de la plática salieron lo que siempre sale: y te acuerdas de este, y te acuerdas de este, y te acuerdas de este, y te acuerdas de este. Sí, claro, cómo no. ¿Y de quién has sabido? Y empieza a dar la lista. Ay, me dice, ¿no sabes tú que Daniel, encontré a Daniel, no estoy seguro del apellido en este momento? Y me dice, ¿te acuerdas de él? Sí, me dijo. Y me dijo, y él se acuerda de ti, dice, pero con tanto cariño, dice, con tanto amor. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? Todavía me acuerdo, me dice él, mi primo Álvaro, que él quería entrar a la universidad o regresar. Había estado creo que un semestre, pero no le había ido bien y necesitaba mayor puntaje para poder entrar a la carrera que él quería. Y le dice, mi problema, le decía él a Álvaro, mi primo, es la historia, la asignatura de historia, la prueba de historia. Y ahí viene Álvaro y le dice, pero si yo tengo un primo que estudia historia y geografía, le dice, te voy a contactar con él. Nos contactó y lo que yo recuerdo, y había olvidado, es que estuve un tiempo enseñándole. Y él decía, Daniel dice, tan amable, dice, con una paciencia que me enseñaba, dice, y gracias a que obtuve el buen puntaje en esa prueba, pude entrar a la carrera que yo quería. Es un profesionista y ahora su hijo está estudiando en la misma universidad de medicina. Eso fue el año 84. 37 años han pasado. 37 años que nunca volví a saber de él, que nunca lo vi, que nunca escuché, hasta hará cosa de un mes. ¿Y qué fue lo que escuché? Un testimonio de gratitud. Hermanos, usted no sabe, yo sé que ha hecho y que hace y sigue haciendo, porque aunque no lo vea, aunque no lo escuche, no pasa desapercibido. Lo que más, puede que a esa persona que usted le hizo el bien, como tantas veces lo hemos hecho a tanta gente, no le volvamos a ver aquí, pero quizás podamos verles en la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras, nuestra luz, les muestra el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe ser nuestro propósito. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Viva para dar, porque si no vive para dar, vivirá para recibir. Los que no entienden todavía piensan que recibir es bueno, que recibir es el negocio. No, es el grave error. Y hay personas en donde Satanás les ha engañado de tal manera que en su mente les ha hecho pobres. Hay gente con mucho dinero, pero que vive haciendo eso. Yo conocí una señora, creo que era Clarita Bierbeek, de Holanda. Anciana ella, anciano él. Le compramos una casa. Un día la fuimos a ver en su casa en Los Fresnos.
Solamente en San Benito tenía como 35 casas, en Los Frenos otras 35 y no sé de dónde más. Pero ella iba a comer a los lugares donde le daban a la gente pobre. Donde le daban comida caliente a la gente pobre, ahí en Los Frenos había un lugar así. Nunca dio, solamente juntó. Yo creo que ya no están vivos, ya eran muy grandes de edad, no tenían hijos, la fortuna, la herencia, quién sabe a qué quedaría. No tenían familia aquí en Estados Unidos. Obviamente en Holanda para ellos habrá sido, pero nunca entendió esa otra parte. Simplemente acumuló y pedía comida e iba a comer donde iban a comer los hombres, la gente muy pobre. Entonces, no se trata de tener o no tener, es una cuestión de mentalidad y el enemigo les engaña a algunos y viene tratando de pedir aquí, de conseguir acá, de conseguir acá, de conseguir acá. Hermanos, líbrenos el Señor de eso, porque el que no vive para dar, vivirá para pedir. Ahora, el pedir, pueden hacerlo literal o no literalmente, siempre les va a llevar a una situación como esta, de pobreza espiritual, de pobreza mental. Y mientras no cambie el chip en su cabeza, en el fondo, en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su actitud, serán personas así. No tengo nada en contra de esos niños porque esos niños tienen necesidad. Lo triste y lamentable es de aquellos que no tienen tal necesidad y simplemente viven con la mano estirada para recibir. Usted puede decidir estirar la mano para dar o estirar la mano para recibir. El nuestro Señor Jesucristo nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hubo un hermano en nuestro medio, voy a terminar ya mis hermanos, Roberto Loredo. Él tenía muchas historias buenas y cuando llegaba el día miércoles contaba testimonios, siempre nos sorprendía con algo, no sé si se acuerdan. Una vez se le pedí una llave, esas también estuvo muy buenas, etcétera, etcétera. Pero lo más impactante fue un día en cuando él dice, gracias a Dios, y daba testimonio porque dice, finalmente he comprendido lo que significa que más bienaventurado es dar que recibir. Nos contó la historia, yo no les voy a contar la historia, pero ese testimonio me impactó. Hermanos, si alguien aún no lo hubiese comprendido, yo oro y ruego, porque con todo lo bueno, todo lo bien que hemos hecho, crecido, avanzado, madurado, transformados, aún queda alguno por ahí que no ha captado el mensaje y que está con la mano así estirada para pedir o recibir, cuando debe estirarla para dar. Hay más bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35b. Definitivamente esa es la imagen del que estira su mano para recibir. Y yo les digo, mucho tiempo estiré mi mano para recibir. Y lo más triste todavía es que no siempre recibí. Hasta que definitivamente viene el Señor y dice, hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la mente. Yo recién llegado aquí todavía venía con esa mentalidad. Pero luego viene mi esposa y el Señor a través de ella me habla y me dice, hay que cambiar la mente. Y ella lo recibió de su papá que le dijo, es que todo está en la mente. Y digo todo esto para reconocer que usted nunca sabe de dónde o de quién lo va a aprender. Aprendamos, es lo más importante. Entonces, mis hermanos, ayúdenos al Señor y tomemos la decisión. Tomar la decisión de vivir para dar es la mejor decisión que usted puede dar, hacer para Jesús.